Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service, Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Segundo bloque de Impacto Económico, Pierre Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 45 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. El tema de este bloque tiene que ver con el análisis político y económico junto a Lars André Richter, es director de la oficina de Argentina de la Fundación Naumann. Lars, bienvenido nuevamente a Neuquén. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto. placer. Me gustaría comenzar con un tema de política internacional. ¿Cómo estás evaluando esta grave realidad de la invasión de Rusia a Ucrania, sus consecuencias económicas? Sí, bueno, claramente es una situación completamente nueva. Entonces, es la primera vez, más o menos la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, que un país, hace una invasión a un otro país. Entonces, eso es que pasó en febrero, o sea, hace un poquito más que hace medio año, entonces, en febrero. Entonces, es una situación muy, muy grave, muy complicado. Y con impactos políticos y económicos. Entonces, en primer punto es que se trata de una agresividad por lado del Kremlin, por lado del presidente Putin, por lado de Rusia. No puede justificar nada. Rusia está probando justificar esta invasión, pero no es justificable para ser bien claro. Claro. Y desde mi punto de vista hay que apoyar a la Ucrania, que es el víctima de esta agresividad. Hay que apoyar este país y su gobierno porque es claramente un ataque no solamente a un país, sino también a la idea de la libertad y de la democracia, el republicanismo. Bien claro. Ahora, ¿cómo evalúas la postura del gobierno argentino frente a esta realidad? ¿Ha sido contundente a tu juicio, muy tibia? Sí, bueno, digamos, yo creo que sería mejor ser un poquito más claro entonces, porque es un poquito, no solamente aquí en Argentina, hay muchos países que son un poquito, relativando lo que está pasando en la Ucrania. Que piensan que es culpa de la Ucrania también, una provocación, o de la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces hay varios gobiernos, varios políticos aquí en la Argentina, pero también en Brasil. Hay una campaña en Brasil, hay elecciones presidenciales en la semana que viene. Y hay mucho relativismo también de lo que está pasando entonces en la Ucrania. Entonces, para mí sería muy importante estar bien claro y decir bien claro qué es el agresor y qué es el víctima. Ahora, el Papa Francisco no debería haber intervenido, haber viajado a Ucrania para intentar frenar esta matanza. Bueno, claramente el Papa es una figura muy, muy simbólica, muy importante, una figura muy, muy simbólica. Él también hizo algunos comentarios en las semanas pasadas diciendo que la OTAN también tiene una culpa y él también al menos estuvo relativando un poquito esta situación. Yo estuve pensando en una palabra de su sucesor en la cátedra Petri, el alemán Ratzinger, que dijo una vez que formó esta palabra de la dictadura del relativismo. Claro. No soy un hombre de la iglesia, pero a mí me gusta mucho esta palabra.
dictadura del relativismo. Creo ¿Qué que es? es, bueno, es el ensayo, bueno, relativar todo, Sí, sí. explicando todo. Claro, como minimizar, ¿no? Así es, así es. Y entonces a mí no me gustó en el caso de Papa Francisco. Pero claramente, bueno, bueno, podría tener un impacto, un efecto. Entonces, y bueno, sí hay un chance, bueno, tranquilizar la situación, bueno, claramente puede viajar. Lo que es interesante es, bueno, es un detalle, pero un detalle muy, muy importante. Bueno, Rusia es una cultura ortodoxa. Mientras que en la Ucrania hay una minoridad muy importante, una iglesia del este también, pero vinculado con Roma, entonces una ortodoxia católica. Entonces son las católicas griegas. Entonces desde mi punto de vista debe existir, bueno, afuera de la pregunta de la humanidad, debe existir un interés para el Vaticaneo, para la Iglesia Católica, apoyar entonces influir este Claro. conflicto a causa de esta minoría de los católicos en la Ucrania. Lars, te llevo al plano nacional en un tema vinculado a lo institucional. Desde la Fundación Naumann se hace mucho hincapié en la importancia del marco institucional para promover el desarrollo económico. ¿Cómo estás viendo este intento de avance del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre la justicia en general, intentando aumentar el número de integrantes de la Corte? ¿Cómo lo evaluás? Sí, bueno, en general es muy, muy importante, bueno, respetar las instituciones. Entonces, es un tema para la Naumann también, no solamente la situación económica, sino también la situación institucional. En todos los países donde trabajamos para nosotros es un tema, porque un fundamento, un marco institucional muy, muy sólido, muy transparente, muy profesional, bueno, es una precondición de una economía de una situación riqueza también. Entonces, donde hay problemas, y bueno, en muchos países, aquí en la Argentina también hay problemas con la institucionalidad, entonces tenemos que tematizarlo, tenemos que apoyar a los políticos, a las instituciones que hacen algo en este asunto. Por eso es un tema muy, muy importante para nosotros. ¿Y qué tan grave te parece este intento del gobierno de avanzar sobre la justicia? Sí, bueno, digamos, bueno, estamos hablando quizás ahora del caso de la vicepresidenta, ¿no? Sí, Del caso de exacto. Cristina Kirchner, claramente. Bueno, entonces, claramente este ataque fue, según lo que sabemos ahora, bueno, no fue un motivo, una cosa organizada, digamos, ni por la oposición, ni por el oficialismo, no fue un fake, según lo que sabemos actualmente. Con respecto al atentado. Sí, este atentado en el 1 de septiembre. Pero lo que pasa es que no puede ser que se instrumentaliza este atentado, Claro. para decir, tenemos que terminar todas las actividades de la justicia. Entonces son dos cosas distintas. Un Estado de derecho que funciona no puede ver esas dimensiones privadas o personales, digamos. Eso es un tema, claramente, un atentado no puede ser, y hay que claramente decir que no es aceptable. Violencia política o atentados, claramente, Claro. no es aceptable tampoco, pero no es aceptable tampoco instrumentalizar Claro. esas cosas. Claro, el uso claramente. político, decís vos, Sí. para justificar, Porque en este caso, avances sobre la el justicia. proceso es una cosa y este atentado es otra Claro. cosa, pero no se puede combinar, no se puede decir, no se puede emocionalizar la política o sentimentalizar. Eso siempre es un problema para
los principios de una democracia, de un Estado de Derecho, la emocionalización Claro. de la política, la emocionalización de casos concretos. Sí, sí. Te quisiera preguntar por lo que fue el milagro alemán, el llamado milagro alemán de posguerra, a nivel de las grandes directrices, las decisiones estratégicas que posibilitaron la reconstrucción de Alemania después de una Alemania en donde lo que había eran escombros, ¿no? Sí. ¿Qué se aplicó? Sí, bueno, una política liberal. Bueno, eso fue la clave en aquella época. Bueno, estamos hablando, es completamente verdad, estamos hablando de una época, bueno, la época postguerra, una época después una destrucción material y una destrucción ética también, moral, Claro. después de la dictadura, del nacionalsocialismo, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una situación completamente nueva. Entonces, al menos en las tres zonas del oeste, estamos hablando lógicamente de Alemania del Claro. oeste ahora, de la República Federal. Y bueno, por suerte, Alemania del Oeste tuvo un ministro oficialmente conservador. Bueno, estamos hablando de Ludwig Erhard. Ludwig Erhard fue según lo que sabemos, un miembro, no es bien claro, pero oficialmente fue miembro del Partido Christdemócrata, Sí. pero fue un hombre, completamente liberal. Una persona con una biografía muy interesante porque trabajó durante la dictadura también, en conceptos postguerra, conceptos de una economía liberal democrática postguerra. Entonces, no todo, pero muchas cosas, muchos capítulos de su política fueron desarrollados antes del fin de la guerra, durante la guerra. Entonces, él tuvo el chance, entonces, en este gabinete de Konrad Adenauer, especialmente en los años 50, entonces, realizar sus ideas liberales, sus ideas de una economía de mercado, una economía de un mercado social. Entonces, un capitalismo con algunos elementos sociales. Un tercer camino, pero en un sentido muy, muy positivo. Entonces, eso fue el capitalismo de Renania. Es otra palabra para este concepto. Claro. Y un elemento, todo es bien conocido, creo que un elemento fue, ¿cómo se llama? La liberación de los precios. Claro. Porque antes existieron precios fijados y Ludwig Erhard dijo en algún momento, tenemos que liberalizar los precios. Un concepto bien liberal y eso fue una explicación de las medidas de este milagro. ¿Alguna de las otras medidas que tomó a tu juicio en línea con esta estrategia de libertad económica? Sí, Ludwig Erhard fue una persona muy optimista. Podemos hablar lógicamente sobre medidas, sobre filosofía económica, sobre la política, pero sabemos que economía y, especialmente una economía de mercado, una economía libre, un mercado libre, tiene mucho que ver con la mentalidad, con la psicología también. Son 50%, quizás la mitad es psicología. Y Ludwig Erhard fue, creo que un comunicador y un psicologista, digamos, brillante también. Y eso fue parte de esta motivación, este optimismo también. Crear en el futuro entonces de esta economía. Eso fue parte de ese éxito también. Claro. La importancia de comunicar el para qué de las medidas que se tomaron, ¿no? Sí. De los beneficios. Así es. Sí. Lars, brevemente, para terminar, te pido un resumen de las actividades que realiza la Fundación Naumann acá en Argentina. Sí, por suerte podemos trabajar ahora en la presencialidad también. Claramente para todo el mundo
es para todo el mundo. Este año de pandemia fue muy complicado, un poquito más que un año. No podemos hacer mucho en la presencialidad. Trabajamos mucho en Zoom, Claro. pero bueno, es otra cosa. Entonces ahora podemos trabajar, no solamente en Cava, sino también en las provincias. Tenemos contactos, amigos, vínculos, no en todas las provincias, pero que en muchas provincias, entre otros aquí en Neuquén. Y entonces yo estoy probando ahora, viajar mucho, más que antes, lógicamente, para visitar, nuestros amigos y contactos en los lugares diferentes, en todo el país, y para apoyarles en la realización de su trabajo y para motivarles también no terminar, luchar para el liberalismo. Sí, la importancia de trabajar en el campo de las ideas, ¿no? Sí, así es, claro. Muy, muy importante, porque eso es el fundamento. Las ideas, la filosofía es el fundamento o el marco, y entonces con un fundamento muy sólido, con un marco bien claro, es más fácil trabajar entonces en la práctica también. Así es. Lars, gracias por tu tiempo para Impacto Económico y que tengas una muy buena estadía aquí en Neuquén. Muchas gracias de vuelta. Un placer. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzar. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Pensa en tu negocio. Pensa siempre en grande. Pensa en macro.